Y como dice ahí, esa araña está en su etapa final de infección del hongo, pero lo que no está aclarando ahí es que la araña ya no está en uso de sus facultades motoras, sino que es el hongo el que la está haciendo mover a la araña. Y ustedes dirán, ¿cómo es que un hongo hace eso? Hay miles y miles de especies de hongos en la actualidad que se alimentan, digamos, de insectos, es decir, infectan un insecto o una araña, lo matan y se vuelven a reproducir. Sí, eso es bastante común. Dentro de esas miles y miles de especies hay grupos de hongos que están especializados en zombificar a su huésped. Y es muy interesante porque esto se da en varios grupos de distintas familias, distintos géneros a lo largo de todo el reino fungi. Uno de los géneros más conocidos de estos hongos es el Cordyceps, gracias al juego y la serie The Last of Us, que se encarga no solo de alimentarse de insectos, sino de cambiar su comportamiento pre-mortem para así asegurarse una mejor reproducción de sus esporas. ¿Y qué tipo de comportamientos es el que altera el hongo? Por ejemplo, puede generar hiperactividad porque se alimenta de las reservas del insecto, provocando que éste tenga hambre y por lo tanto produzca movimientos erráticos o se mueva demasiado. Puede incrementar el comportamiento sexual porque el hongo se ve beneficiado al reproducirse por contacto. Puede incluso modificar los ritmos circadianos, es decir, cómo el insecto percibe la luz y la oscuridad, haciendo que el insecto promueva su búsqueda por la luz. Eso hace que, por ejemplo, siempre trepen, como en el caso de la araña, que buscaba lugares altos donde hay más luz. Y todo esto el hongo lo hace a través de una combinación tanto mecánica como química. En el caso, por ejemplo, de Ophiocordyceps, que es el conocido por zombificar hormigas, lo que hace es invadir los músculos del insecto para controlarlo mecánicamente. Y entonces haga ciertas cosas, por ejemplo, trepar. También pueden utilizar un cóctel específico de químicos, de hormonas y de proteínas para modificar ese comportamiento del insecto y provocar, por ejemplo, los cambios de ritmos circadianos. ¿Qué implica esto evolutivamente? Que se los considera especialistas en contraposición con los hongos generalistas, es decir, aquellos que solo infectan a un insecto y este se muere de la infección y ellos se alimentan de eso. Y esto genera un rango de huésped acotado, como muestra la flechita acá, es decir, los hongos zombificantes suelen infectar o estar tan especializados que solo pueden infectar una cierta especie de insecto, como el caso de Ophiocordyceps, que solo puede infectar a una especie de hormiga en particular, no a cualquier hormiga, es específicamente a una especie. Así pasa con varios géneros y varias especies de hongos zombificantes, solo pueden infectar y desarrollarse exitosamente a una especie particular de insecto. ¿Y esto qué implica? Implica que cada insecto, cada especie de insecto va a precisar de un cóctel químico físico que tiene que proporcionar el hongo para poder controlar a su huésped y lograr que haga lo que el huésped quiera, digamos, para tener éxito reproductivo. Esto les dio una ventaja evolutiva sobre los otros hongos porque son más eficaces para reproducirse. Pero eso implica una relación huésped-hospedador muy, muy interconectada que implicó muchos pasos evolutivos para poder llegar a controlar de manera precisa al hospedador. Así que ya saben, los hongos zombies son algo difícil que pase como en The Last of Us, porque es muy difícil pasar de una especie a otra. Imagínense los cambios que necesitaría un hongo como Cordyceps para pasar de un insecto a un vertebrado o un mamífero como nosotros. Por cierto, ¿sabían que hay un Pokémon que está afectado por hongos zombificantes? Es un Pokémon de la primera generación que es Parras, como ven acá, que es un insecto básicamente, que está infectado por honguitos, pero ahí todo tierno, todo bonito. Bueno, y después cuando evoluciona en Parasect, podemos ver que el hongo ocupa casi todo el cuerpo del Pokémon, no tiene boca y los ojos están en blanco, es decir, ese Pokémon ya es un zombie, ya pues pasó mejor vida, pobrecito. A veces es un poco cruel el Pokémon como la naturaleza. Espero les haya gustado este video.